dar inicio a la segunda sesión de esta materia que se denomina lógica jurídica. Ya, bueno, ya pasó en teoría la primera evaluación, los lapsos para la primera evaluación. Hoy tenemos presente a la participante, ¿cómo es tu nombre? Camila Fariñez. Ok, bienvenida Camila. Hoy no tenemos a alguien más vía online. En la anterior oportunidad, empezamos con un introductorio, hablar un poquito de lógica, no sé si tuvo oportunidad. Bueno, estuvo vía online. Ok, ok. Bueno, ya hicimos, ya en teoría pasamos para la segunda actividad. Habíamos quedado hablando un poco de lo que es esos dos temas, lógica formal, lógica no formal. En esa oportunidad, pues habíamos dicho que habíamos quedado hablando de la lógica no formal o informal. Eh, Eso se le conoce así también como informal. Esta como tal es el estudio de los argumentos que posee como finalidad convencer a las personas o refutar un estudio mediante una forma técnica. Esta es la lógica, si se quiere, la que es más antigua de todas y que surgió en base al estudio de esas famosas falacias que fueron planteadas por Aristóteles. Esta lógica estudia el desarrollo del lenguaje y del pensamiento cotidiano, permitiendo así desarrollar conclusiones en base a información que es previamente suministrada. Y así pues le permite aplicar sus principios a todos esos argumentos, comprendiendo así cómo ellos pueden ser usados para posteriormente determinar si son realmente válidos o no. Este proceso se lleva a cabo a través de ese estudio de las falacias lógicas. Las falacias lógicas o informales son aquellos argumentos que se alejan de la razón y dedican su enfoque a elementos muy contextuales o también a otros elementos vacíos. Y esto con el fin de convencer o engañar, en su caso, al oyente. Y así, pues, ha sido aplicado en forma constante por el caso como estafadores, vendedores o algunos publicistas en dado caso. Y también no podemos dejar por fuera a los políticos. Entonces, conocerlas nos lleva a tener un punto crítico, un punto estable, que así nos permita dilucidar la validez de un argumento en cualquier discusión, o en cualquier discurso, o en cualquier texto. Así también como poder crear argumentos propios basadas en unas ideas sólidas y que no lleguen a terminar en una falacia cualquiera, en una falacia particular. Y así pues se marca un pensamiento particular, muy concreto y fundamentado, según la lógica formal. Entonces, vienen todos estos principios establecidos desde la antigua Grecia, como le comenté. Ahora, tenemos que hablar de lo que es la verdad material y la verdad formal, ¿sí? Llevar la verdad en el ejercicio de todos y cada uno, en el ejercicio de nuestras profesiones y del día a día, debería ser la verdad, pues el norte de todos los seres humanos, ¿sí? Entonces, llevándolo un poco al plano judicial, el juez debe tener el objetivo de llegar siempre a la verdad, ya que ese es el ideal que debe pretender lograrse para la eficacia de todo el Poder Judicial y así pues lograr la felicidad del justiciable al acudir a un tribunal, que esa sea su objetivo. Por ello, el juez debe hacer todo lo que esté a su alcance para lograr ese objetivo. Sin embargo, pues evidentemente hay que tener en cuenta que la suerte de un litigio o un pleito jurídico siempre puede quedar sujeto a determinados hechos, a las pruebas, a esas pruebas que estén ofrecidas en el procedimiento por las partes. Entonces, para hablar de lo que es la verdad formal y la verdad material, también llamada verdad jurídica objetiva. Entonces, vamos a dar, si se quiere, dos pequeñas definiciones de lo que es
la verdad. En primer lugar, la verdad puede ser definida como la conformidad de las cosas en el concepto que de ellas forma la mente, ¿sí? La verdad de esas cosas. O también como un juicio o proposición que no se puede negar racionalmente. Ahora, al hablar de verdad, en términos de lo que es la ciencia procesal o de lo que es esa norma adjetiva, nos encontramos con una disyuntiva parecida, porque se da la existencia de más de una verdad, es decir, la existencia de dos verdades. Entonces allí vemos la verdad material o la verdad jurídica objetiva y aparte de la verdad formal. Entonces, cuando nos referimos a este último, a lo que es la verdad formal, nos referimos al resultado correcto que se arribó a través de las postulaciones efectuadas por las partes. Entonces, allí la actuación del juez y, y la consecuencia que vaya a determinar, pues allí se va a dar en base a ello. En cambio, la verdad material es ni más ni menos que la verdad real de los hechos. Entonces, aquí se presenta una discusión que se centra sobre si el proceso debe tener como finalidad llegar a esa verdad formal, que no necesariamente es la verdad en muchos casos, o por el contrario, pues siempre se debe aspirar a la verdad material, lo que llevaría implícito o acarrearía indudablemente que el proceso se encuentre desprovisto de cualquier formalidad procesal. Esto sería lo mismo de lo que se habla en el argot judicial o en la doctrina, en donde escuchamos y podemos ver términos como verdad procesal y verdad verdadera. Entonces, esos son otros términos como para, básicamente son estos dos ambos. Entonces, verdad procesal sería esa verdad procesal, es la formal, ¿sí? Es la que se obtiene a través del procedimiento, por las pruebas o por cómo se haya dado el determinado litigio, determinado juicio. Entonces, es allí donde está esa diferencia entre la verdad material y la verdad formal. Entonces, para que tengamos eso claro, muchas veces, como les comento, pues esa verdad formal no necesariamente es la verdad verdadera, como les comenté. Bueno, hablando un poco de, de lo que es la analogía jurídica, entonces hablando un poco de lo que es la analogía jurídica, en muchos casos, pues vamos a ver y aplicar, ya que esta es esa práctica de la aplicación de una norma o un principio jurídico y a un hecho que no esté expresamente regulado por la ley. Eh, si un hecho mismo llega a tener semejanzas esenciales con otro hecho que sí esté regulado por la ley, entonces allí cuando hablamos de analogía jurídica, este, entonces cuando una disposición jurídica establecida para determinadas situaciones eh, va a ser aplicada a otras situaciones que sean similares. ¿Por qué se da este tema de la analogía jurídica? Bueno, entonces en estos casos los operadores de justicia o los jueces, a ellos no pueden dejar de jugar. No es lícito dejar de jugar bajo un pretexto o un silencio de que existe una laguna legal, de que existe una oscuridad o un vacío o una insuficiencia de la ley. Eso no pueden los jueces apararse en eso y cuando ello se produce, pues ellos están obligados a aplicar en primer término, en un caso concreto, a que le esté sometido esos principios de las leyes análogas y serían esa aplicación en casos similares. ¿Sí? Es buscar en la ley eh,
¿qué se le pudiera, cuál fuese la norma que más se le pudiera adaptar, ya que ese caso particular, nuevo y en concreto no tuviera en principio una regulación en la ley? Entonces, es allí donde el operador de justicia o los jueces deben ir a esas disposiciones similares, y allí es cuando hablamos de esa ciencia, la analogía jurídica. Entonces, la analogía jurídica, evidentemente, perfectamente se aplica a nuestro ordenamiento jurídico. Y como ejemplo, en la norma sustantiva, como lo es en el Código Civil de Venezuela vigente, en su artículo 4, nos dice que cuando no hubiere disposición precisa de la ley, se tendrán en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas. Y otro de los ejemplos, pero en cuanto a lo que es la norma adjetiva, es decir, la norma procedimental, pues tenemos o lo conseguimos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por ejemplo, en donde en su artículo 11 nos dice: el juez del trabajo podrá aplicar analógicamente disposiciones procesales establecidas en el ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta el carácter tutelar del derecho sustantivo y adjetivo del derecho del trabajo. Esto para dar una primera aproximación de lo que es la analogía jurídica, perdón. Entonces ya sabemos que son esas disposiciones análogas. ¿Vamos bien? Sí. Vamos ahora a hablar un poco de los procesos lógicos jurídicos, que fueron los que ustedes ya hablaron o tuvieron la oportunidad de investigar. En primera instancia, tenemos que saber que la lógica jurídica propiamente dicha tiene un significado en el que el derecho se constituye a partir de un modelo lógico propio que puede ayudar a explicar las relaciones entre las normas que conforman el sistema jurídico, o también explicar las reglas mínimas de racionalidad que tiene la ciencia del derecho. Por eso, la lógica jurídica propiamente dicha ha sido objeto de unos debates bastante fuertes, ya que unos debates de que uno puede decir que es un instrumento adecuado para establecer condiciones del derecho, mientras otros dan por asentada la posibilidad de que sí pudiera ser un instrumento para establecer condiciones sobre el derecho. Entonces, lo que busca es delimitar esos ámbitos de aplicación de estos. Por ello, vemos una serie de enunciados, una serie de proyectos, una serie de procesos que nos llevan a conjugar todos los procesos de logicidad con los procesos del mundo jurídico, y para así pues resolver una serie de controversias del mundo real. Entonces, vamos a hablar un poco del tema ese que es un poquito para, si se quiere, tedioso, de la simbolización lógica formal, pero vamos a dar una pequeña idea para no dejarlo allí. Sí, vamos a prestar un poquito de atención a ver si en ese tema avanzamos en cuanto a la simbolización que establece la lógica y de lo que es la lógica formal. Sabemos que el hombre como tal pues es un ser que en sí es simbólico. Todos pues expresamos y nos comunicamos determinados sentidos de la realidad a través en principio del lenguaje, ¿sí? Este pues adquiere fundamentalmente una forma proposicional, siendo esa proposición su unidad básica de sentido para la expresión. Por ello, la lógica para su andar simbólico, pues parte de una proposición que se llama lógica proposicional. Esa simbolización, como parte sustitutiva del lenguaje natural, cuyo objetivo es generar una claridad y precisión, siempre debe detenerse a ciertas pautas que sean uniformes, uniformidad,
y que obviamente tenga esa uniformidad en un mismo proceso. Entonces necesitamos saber qué es una proposición. Y esta pues es concebida como una expresión lingüística con sentido completo, de la cual se puede decir sin equivocarnos que si este pudiera ser verdadero o pudiera ser falso determinado enunciado. Esto lo representamos entonces con letras o también llamados variables proposicionales. Cada proposición o enunciado es suplido por cualquier letra. En principio con una letra minúscula o también pudiera ser mayúscula. Y normalmente el ejemplo es el siguiente orden. El ejemplo que yo por ahí en algún momento he colocado, el P, Q, R, S, E, R, T, perdón, y su variable con un número, P1, Q1, R1, S1 y T1. Así que entonces cada uno pues presenta una disposición única. En estos casos, de esos enunciados, pues es un caso de que se pudiera sustituir determinada letra. Eh, Un ejemplo, pues Caracas, por ejemplo, es la capital de Venezuela. Entonces, este símbolo lo simbolizaríamos con la letra P y este es un caso de la sustitución de P. Entonces, esa letra P es la variable proposicional. Otro ejemplo, el río Orinoco es el más grande de Venezuela. Simbolizamos entonces con la letra Q y este es sustituido por dicha proposición. Lo que nos lleva entonces a hacer, si P entonces, Q, concluyendo entonces que si, por ejemplo, si estudio, entonces aprendo. Esto nos va a llevar a un silogismo que vamos a ver más adelante. Ahora, esa simbología o nomenclatura dentro de los cálculos proposicionales tienen unas variables proposicionales que son las que acabamos de ver. Esas variables proposicionales pudiera igual ser A, B o C. Pero esas simbologías tienen igualmente unos operadores o conectivos, también denominados conectores. Entonces, esos son signos fijos de negación, de relación, perdón, signos fijos de relación para esas constantes proposicionales. Ellas tienen unas clases. En primer lugar, la negación. Evidentemente, negación está representado por la palabra no y también pudiera ser un complemento y pudiera ser equivalente a una simbología menos P, por ejemplo. Luego vemos otra de las clases a la conjunción. Dice que es conjunción, para que lo tengan claro dentro de las clases de esos operadores. En estos casos, eh, pudiera ser y, pero o aunque, y pues igualmente se le asigna una representación. También tenemos la disyunción, que es aprobada por la letra O, pudiera ser tanto inclusiva como exclusiva o excluyente, y con una representación adicional que eh, la implicación material, ¿sí? Que pudiera ser condicional, por lo menos sí o entonces, y se representaría con esa simbología que ustedes pueden verificar. Luego lo verifico. Ahora también hay otra clase que es la replicación, que sería esa implicación invertida, ¿sí? También dentro de ella tenemos la doble implicación o equivalencia. Eso sería igual P, si, Q. Eso como para tener una idea de cómo podemos tener la simbolización. Ahora, también dentro de la simbología conseguimos los paréntesis, los signos de agrupación como los corchetes, para poder determinar determinado grupo de conjunciones. Ahora, lo que son las fórmulas proposicionales, eh, en estos casos los operadores o las constantes lógicas se construyen fórmulas complejas. Esas fórmulas proposicionales para el cálculo de determinada proposición
Pues en este tipo de lógica no le importa el contenido, ya que en muchos casos se pueden sustituir las variables. Ahora, esa función proposicional, en donde se dan algunas proposiciones, pues nos van a ser ayudados a través de unos conectivos. Esos conectivos o, u operadores, pues son los que vimos anteriormente, ¿sí? En primer lugar, la negación que afecta a las demás variables o las fórmulas que inmediatamente le van a dar su seguimiento. Con ello, el alcance del operador es el mismo que su cumplimiento respectivo. Esto, pues, siempre ahorra estar agrupando con paréntesis o con esos signos que están allí en la lámina. Ahora, muchas veces colocamos con paréntesis metodológicos que nos ayudan para hacer esas separaciones o agrupaciones. Ahora, estos son necesarios cuando se quiere reducir o amplificar el alcance de un colectivo. En sí esto, pues, pudiera ser dependiendo más amplio o menos que otros. Ahora, hablando un poco ya de otra cosa que ya es el silogismo, pues como les digo, el silogismo significa lo que es reunión, conjetura o cálculo. Desde esos tiempos de Aristóteles, el silogismo designa lo que pudiera ser deducción o una inferencia necesaria. Ahora, la definición real para Aristóteles lo definía como un argumento en el cual, pues, él infería que de ciertas definiciones y establecía ciertas cosas, necesitaría una deducción de ella. Y hay unos casos en los que pudieran darse algo distinto a lo realmente establecido. Entonces allí es donde tienen que entrar el raciocinio de los juicios, eh, puesto que existe igualmente un tercer juicio en cuanto a lo vincula con otra proposición. En el silogismo existen entonces tres proposiciones. Y allí es donde tenemos que estar claros. Ahora, se entiende por silogismo aquella argumentación en la cual de dos premisas dadas, llamadas proposiciones, se concluye o se infiere o resulta una lógica que necesariamente por una tercera proposición se va a llamar conclusión. Y allí de dos conclusiones, perdón, dos proposiciones, se desprende una conclusión. Ahora, es bueno aclarar que el silogismo no es relación entre esas proposiciones, ya que las proposiciones o premisas se forman o construyen por una vinculación entre sus términos. Ahora, el silogismo como tal es una relación entre términos y esos términos que pudieran estar repetidos se llaman términos o puentes. Ahora, pudiera ser en estos casos eh, tener una relación de paso o de unión entre esas proposiciones y allí llegar a una conclusión. Ahora, si lo queremos definir ese silogismo como un razonamiento en el que la conclusión a la que se llega es una consecuencia que se sigue necesariamente de las premisas de parte de un antecedente previo. Entonces, si colocamos un ejemplo para establecer esa diferencia entre las relaciones y las proposiciones y relacionar esos términos, eh, lo pudiéramos observar en el siguiente ejemplo. Por ejemplo, todo griego es hombre, todo hombre es racional. Luego, todo griego es racional. Entonces acá lo que se hace es relacionar los términos, primero griego y luego racional, para así conformar con ello una proposición. La conclusión y que es la conclusión en este caso. Ahora, esas dos premisas primeras ya están relacionadas porque convenían a identificarse en un término común que llamamos un término medio. En este caso es el término hombre.
Ahora, otro ejemplo pudiera ser eh, que pudiéramos colocar en la relación, en una relación de hecho sería, por ejemplo, si llueve, entonces me mojo, evidentemente. Entonces, si llueve, luego evidentemente me voy a mojar. Aquí no hay un término alguno que estemos relacionando, ya que en nuestro caso sería si llueve me mojo, pero de una proposición simple que es llueve, y así configura la parte de esa condición que si es que va a llover, y una segunda parte que sería que luego me mojo y también es una proposición. ¿No? Bien, sí. Entonces, en ese ejemplo es más sencillo en cuanto a que no existe esa vinculación. Ahora, lo que nos hemos hecho es desprenderlo de un atado a determinado nombre. Entonces, aquí existe lo que llaman el modus ponens. Ahora, en cuanto a las proposiciones, tenemos dos premisas y una conclusión. Esos son los elementos del silogismo. Entonces, son dos, dos premisas y una conclusión. Aquí, pues, vamos a hacer unos términos, como le dije, que pudiera ser P, M y S. En esas proposiciones, pues, vamos a llegar a una conclusión. Entonces, eh, M es P, S es M, por tanto S es P. Sabemos que es un poco allí, pero si lo vemos gráficamente lo asimilamos de otra forma. Entonces, eh, esto por tener una referencia en cuanto a lo que son estas simbolización y a lo que es el silogismo. ¿Por qué se habla de esto? Bueno, a la larga vemos que en la práctica el silogismo, o mejor dicho, la sentencia, cuando se obtiene una determinada decisión a nivel de tribunal, eh, sí, a nivel de cualquier tribunal, decimos que esa sentencia está basada en un silogismo que es lógico y jurídico. Entonces, pues bueno, esto por adelantar un poco la temática de, de la lógica y de los silogismos y de la simbolización que hablamos hoy. Bueno, el tiempo no perdona. El tiempo no perdona. Vamos a dejar por el momento hasta acá. Cualquier pregunta o duda, pues bueno, nos vamos comunicando. Viene ya la preparación de la segunda actividad, que es un ensayo, correcto. Y bueno, igual saben, conocen los medios que tenemos para comunicarnos. Está en la mensajería. Está.